Muy buenos días, estudiantes de grado noveno. A partir de este momento pues les estaré guiando en el taller que tenemos de plataforma para la solución del taller de Planetor. Así que ahora, ¿por qué hicimos esta web conferencia? Bueno, debido a que pues puede que de pronto tengamos algún percance cuando tengamos la videollamada en la semana. Entonces es mejor como adelantarnos y tener como el paso a paso para que ustedes tengan como claridad para que desarrollemos el taller con mayor satisfacción. ¿Listo? Bueno, recuerde que este taller se entregó el día lunes 20 de abril. Fecha máxima, por favor, para enviarlo es el 24. Ahora, si usted dice, bueno, es el viernes, profesora, es miércoles, ya lo terminé, ¿lo puedo enviar? Sí, claro, lo puede enviar antes de esta fecha. Esta es la fecha límite, ¿listo? Acá dice web conferencia, quiere decir que cada vez que ustedes vean en la plataforma una actividad y trae una web conferencia, es una explicación como esta, en la cual les voy guiando en el paso a paso en el desarrollo de la actividad para que usted tenga mayor claridad de cómo tiene que desarrollarla, ¿listo? Es solamente eso. Entonces en esta parte vamos a desarrollar lo que es el taller número 6. Quiere decir que ya estamos muy cerca de terminar nuestro primer periodo con respecto a lo planificado en nuestra rúbrica, la cual está compuesta por 7 talleres y 2 actividades ortográficas. Entonces en este caso nos quedaría faltando el taller 7 y la última regla ortográfica que trae esa sesión. Bueno, aquí les dejo una nota, un saludo, una recomendación de cómo está también el cuaderno. Y pues el libro, pues el cuaderno, pues a los que tienen el cuaderno como tal, los talleres, y de todas maneras como debe estar pues ya en el libro, los que tienen el libro, los talleres ya diligenciados. Bueno, ahora sí empezamos en materia. Recuerde que por favor que los que no tienen el libro debe colocar como título taller 6, por favor no se lo olvide, porque pues a mí me queda a veces tedioso. Bueno, ¿cuál fue el que me dio? Por ejemplo, la vez pasada, ese es el 4, este es el 5, entonces toca sacar el libro, mira, porque ni siquiera ni el título de la lectura lo colocan, entonces le queda uno como loco. Venga, a ver qué pregunta coincide, ¿será que todo coincide? Sí. Ah, este está. Pues no, le queda uno muy difícil, entonces por favor, entiéndame que no son los únicos estudiantes que tengo, entonces porfa, sí les recomiendo que coloque el nombre del taller 6. Y si es posible, pues el título de la lectura. Recuerda que antes de empezar a leer, pues vamos a contestar la pregunta número 1, porque pues acá nos indica que toca responderla antes de leer. En este caso dice, responde, ¿cuál es el uso que da el autor a la expresión de tal, que acompaña al nombre del protagonista y conforma el título del cuento? Justifica oralmente tu respuesta. Bueno, en este caso no vamos a hacer la justificación oral porque no estamos en el salón de clases. Entonces lo que vamos a hacer es escribirla en este espacio. Ahora, ¿a cuál expresión? Esta, mira, la que tenga el título. ¿Listo? Esta es la expresión. Ernesto de tal. Entonces, de acuerdo a lo que entendemos, porque cree usted, ¿sí?, que el autor de este texto utiliza dicha expresión y lo acompaña con el nombre del protagonista de la historia. Entonces, ¿qué es lo que quiere decirnos? ¿Qué quiere insinuarnos? Entonces, de acuerdo a su perspectiva, pues vamos a contestar acá. Bueno, ahora sí, iniciamos. Usted inicia la lectura. Recuerde que cada vez que usted encuentre el símbolo, está aquí, en este caso, de color morado, quiere decir que vamos a hacer un pare y vamos a ir a contestar la pregunta número 2. Identifica al personaje que parezca más seguro del amor de la joven. Entonces, de acuerdo con lo que hemos leído, pues vamos a contestar, ya sea en este espacio o en el cuaderno, por favor. Listo, una vez ya realizada la segunda pregunta y seguimos con la lectura. Y en este caso vamos a hacer el pare aquí, ya que aquí se encuentra el siguiente símbolo que nos dice como en morado, que nos dice por favor pare. Entonces nos dice, predice las posibles reacciones de Rose si esta acción se llevara a cabo. Pues, de acuerdo a lo que hemos leído, pues vamos a
contestar. Esto es totalmente fácil, ustedes pues lo han hecho en el salón de clase, sin embargo pues les voy indicando como el paso a paso porque pues a veces tenemos como algunas dudas. ¿Listo? Una vez ya terminada pues esa parte, recuerden que también esa parte también hay que enviarla, ¿sí? Porque algunos me envían el taller a partir de esta hoja, entonces no, las primeras preguntas también son válidas, ¿listo? También cuentan dentro de la nota, entonces por favor envíenlas. Ahora, yo aquí le coloqué los numeritos y le coloqué la flecha para indicar cuál es el enunciado que corresponde a dicho, ya que pues usted entenderá que este es mi libro guía y pues ahí aparece la respuesta subrayada y pues no quiero hacerle ese mal. Entonces observa los enunciados hechos por diferentes autores del cuento, es lo que nos está indicando ahí, y subraya el que define mejor lo relatado. Entonces vamos a leer la 1, vamos a leer la 2, vamos a leer la 3 y vamos a leer la 4. Entonces, ¿cuál de esas 4 opciones, ¿sí?, nos resume los hechos que vemos dentro del relato? Que logra compactar todo lo que nos dice el relato, es el que mejor como que logra captar lo que el relato nos está mencionando. ¿Listo? En la quinta pregunta dice repasa el cuento y responde las preguntas. Entonces es muy fácil, simplemente nos está haciendo la pregunta y ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a contestarla de acuerdo también a la lectura, ¿sí? Entonces en este caso pues dice, por ejemplo, la primera dice, ¿cuál es la primera reacción que tiene hacia Ernesto, el joven de la nariz larga? Entonces vamos a acordarnos, si no me acuerdo pues bueno, vuelvo a leer, porque recuerda que no basta con una sola lectura, muchachos, necesitamos hacer 2 hasta 3 lecturas, preferiblemente en voz alta para que podamos lograr comprender lo que esta dice. ¿Listo? Y pues estas preguntas pues, nos van a ayudar también para hacer ese proceso de interpretación, analítico, crítico y todo ese proceso que necesitamos para lograr que cuando leamos podamos comprender de una manera genuina. ¿Listo? Bueno, seguimos. Está la pregunta número 6. Dice, describe los sentimientos. ¿Los qué? Sentimientos, muchachos, que se profesan entre sí cada uno de los personajes según lo expuesto en el cuento. Entonces Ernesto siente por Rosina. ¿Qué siente por Rosina? Amor, odio, desprecio, enojo, bueno, en fin. Entonces, de acuerdo al sentimiento, usted lo va a colocar al frente. ¿Sí? ¿Cuál es Ernesto siente por el joven de la nariz larga? ¿Qué es lo que le provoca cuando lo ve? ¿Sí? Eso es lo que usted va a responder acá, los sentimientos. Y vamos ahora sí, ya una vez hemos respondido, vamos a la 7. Pregunta 7, recuerda que la 7 se divide vamos a tener 3 preguntas, pero entre esas 3 preguntas vamos a seleccionar unas opciones. Dice, marca en cada caso la respuesta que consideres correcta. A. El autor da prioridad a las reflexiones de Ernesto para. Entonces voy a escoger, me dan 4 opciones y voy a escoger la mejor opción de acuerdo al texto. Lo mismo la segunda, la B. La leo según lo relatado, sin acuerdo entre los pretendientes, podría decirse que. Entonces, de acuerdo a la lectura, ¿cuál es la opción más correcta? ¿La A, la B, la C o la D? Lo mismo la C. Entonces la C nos están preguntando, la actitud del criado que lleva las cartas a Rosina es indiferente, preocupado, interesado, indolente. Entonces, de acuerdo a lo que hemos leído, vamos a escoger cuál de estas es la mejor opción. ¿Listo? Pero recuerda que leemos todo el enunciado para tener como claridad de lo que nos está diciendo. Y luego pasaríamos a la pregunta número 8. Entonces la pregunta número 8 nos está diciendo, el último párrafo del fragmento consta de una oración. Entonces acá nos regalan como una parte de la oración. Dice, no le quedaba aún un recurso y genera expectativa. ¿Se podría afirmar que el cuento contiene una moraleja? ¿Cuál es? Justifica tu respuesta. Recuerda que la moraleja, no se ven en los cuentos, sino que se ven en las fábulas. Recuerda que las moralejas, ¿qué son? Enseñanzas, es decir, ¿qué me enseña? Entonces, ¿será que el cuento, en este caso porque es un cuento,
en sí manejan una especie de moraleja. Entonces, sí, no, y cuál cree usted que es. Entonces ahí es donde vamos a explicar. ¿Listo? Luego vamos a pasar ya a la parte final, que es la valoración crítica. Y nos hace una pregunta. El cuento trata de la historia de dos jóvenes enamorados de Rosina. Ay, Dios mío. Quien al parecer juega afectivamente con ellos. Entonces si usted se da cuenta, va a ir una serie de preguntas, ¿sí? Por favor, vamos a tratar de contestarlas todas. Entonces, primero, ¿qué opina de la actitud de la chica? Entonces, ¿yo qué opino? Lo escribo, ya sea que ocupe este espacio, o en el cuaderno. Entonces hago un primer asterisco para contestar esta primera. La idea es que se vea muy organizada, por favor, la forma de la respuesta. Luego dice, ¿estás de acuerdo con la decisión que tomaron los muchachos y el desenlace en la historia? Entonces, ¿usted qué piensa con respecto a esto? Y listo. Hacemos como un segundo asterisco, que es donde vamos a contestar la segunda pregunta, porque en una sola pregunta nos están haciendo nos están pidiendo tres cosas: responder tus preguntas, y luego nos está pidiendo escribir un mensaje de 144 caracteres a Rosina contándole tu opinión. Ahora es como si yo me desahogara y yo le dijera, bueno, Rosina, me pareció muy chévere tu actitud, o simplemente, ya sea afirmativa o negativa, usted va, es como si se encontrara con el personaje, ¿sí? Y usted le va a dar su punto de vista, por eso se llama su opinión. Vamos a contar nuestra opinión, ¿listo? Como para que quede claro, porque podemos llegar acá y bueno, no entendí qué es lo que hay que hacer. Y por último vamos a hacer la parte de leer para escribir. Entonces, con base en la descripción de los personajes, escribe dos posibles desenlaces de la historia, respondiendo cuál es el recurso que aún le quedaba a Rosina. Entonces vamos a mirar como posibles opciones de lo que podría haber pasado, ¿cierto?, en nuestra historia. Recuerde que las narraciones, porque eso es un cuento, es una narración, tiene una introducción que llamamos inicio, tiene un nudo, que es donde está el conflicto, y tiene un desenlace, o sea que en este caso nos están pidiendo la parte ¿qué? Final. Entonces, ¿qué posible final le podríamos dar ¿qué? A nuestra historia? ¿Cuántos? Dos posibles. Entonces hacemos un primer asterisco donde escribimos el primero, y hacemos un segundo asterisco donde vamos a responder el segundo. ¿Listo? ¿Para qué? Para que se nos vea de una manera muy organizada. ¿Listo? Creo que no es más, muchachos. Espero que a través de esta videoconferencia pues que haya quedado como un poquito más claro como el proceso de lo que hay que realizar, porque pues a veces hay preguntas que son muy fáciles de contestar, y hay otras que de pronto como que son un poquito más tediosos, como que qué es lo que hay que hacer, como que no logramos como comprenderlo. Entonces espero que a través de esta web conferencia pues haya quedado mucho más claro, más entendible el proceso que hay que llevar. ¿Listo? Bueno, no es más, Dios les bendiga, espero verlos a través de la videollamada que tenemos el día viernes de 6:30 a 8:30. Esperamos que pues todas sus inquietudes poderlas resolver, y pues se hace esto en pro de que podamos agilizar y más interactuar, y podamos socavar, por decirlo así, de esta manera, aquellas preguntas que de pronto no son tan relevantes. Entonces por eso mismo les hago esta web conferencia para que, profesora, no entendí esto, entonces como que a través de este video pues poder tener como un avance, y no gastarnos tanto el tiempo en la web. Como que si tenemos algún problema pues ya está este video que nos da como mayor claridad. Bueno, Dios les bendiga y nos vemos para la próxima.